Maestro. Muy buenas tardes, otro viernes aquí en Pensando la Argentina. En este viernes 20 de mayo, cuando The Economist anticipó una fabulosa hambruna para la humanidad y un proceso de vertiginosa exclusión social a nivel planetario, producto de la caída drástica en la producción de alimentos, la decisión de la India de cerrar las exportaciones de trigo. Entre Ucrania y Rusia suman el 25% de la producción mundial que se ha retirado del mercado. La India es otro productor importante y las presiones sobre el resto de los productores a nivel mundial plantean grandes problemas, sobre todo en nuestro país, porque efectivamente la vinculación de los precios locales a los precios internacionales genera un proceso de encarecimiento y escasez simultáneamente de los productos en panaderías, góndolas de supermercado y todos los derivados de la harina fundamentalmente. La situación es realmente grave y en este contexto, pese a que el gobierno ha intentado establecer algún tipo de conversaciones con los sectores productores, no han prosperado. Y no solo esto, sino que la oposición apenas 2 semanas atrás ha llevado adelante un tractorazo en prevención ante algún eventual impuesto o medida en relación con la resta inesperada, con los beneficios inesperados que generaría esta situación de duplicación del precio del trigo en el mercado internacional y con perspectivas de un incremento aún mayor. La situación es realmente grave, la puja distributiva en nuestro país lamentablemente va beneficiando a los sectores más concentrados. Los resultados electorales del año pasado han dejado en una debilidad bastante manifiesta al gobierno como para impulsar medidas parlamentarias. Hay reacciones, prevenciones, acciones constantes desde los medios, desde la política, desde las corporaciones, para evitar un incremento de las retenciones y de este modo vemos que el proceso inflacionario se está disparando. La situación es grave, los números de la macro favorecen a la Argentina, pero el proceso de redistribución todavía no se ha iniciado. Y es por esto que para hablar sobre el trabajo, sobre la situación actual, sobre el porvenir del trabajo y sobre lo que vendrá, tenemos aquí en el día de hoy a un invitado, un compañero y amigo, Raúl Ferrara, que bueno, es un especialista en el área laboral. Recuerdo cuando Raúl en los tiempos de la cuarentena trabajaba activamente por sacar esta ley de trabajo a distancia y que de alguna manera hoy nos parece bastante lejana, ¿no? ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto. La verdad que preocupado como vos, ¿no? Frente a este escenario internacional de coyuntura que evidentemente afecta a los países periféricos como la Argentina, ¿no? Evidentemente nos impacta negativamente. Venimos de un deterioro de la matriz productiva producto de 4 años de una pandemia que no fue sanitaria, que todos conocemos. Así es. Después, bueno, estos 2 años y pico de pandemia sanitaria que evidentemente nos han afectado y en gran medida a nuestra economía, al entramado productivo también, a pesar de la enorme batería de medidas defensivas del empleo que se desarrollaron, y ahora, bueno, esta coyuntura actual de guerra internacional que evidentemente tiene incidencia y que me preocupa tanto como vos, en un contexto además político, en el cual vemos de qué forma se van manifestando las distintas expresiones de la oposición, por un lado, atacando fuertemente al oficialismo, y por otro lado, lo que sucede dentro de este espacio, que también nos genera alguna preocupación. Así que tremendo desafío tenemos, como bien citabas vos, los números de la macro parecen por lo menos auspiciosos, esto decirlo desde la frialdad de los números, para quien no tiene empleo, para quien tiene un trabajo informal, para quien tiene el problema cotidiano de la inflación y que le impide acceder a algunos bienes o servicios,
parece casi utópico, pero lo cierto es que estamos todos expectantes para que esos números de la macro que nos generan alguna expectativa positiva en el corto plazo, bueno, se empiece a traducir en cuestiones concretas en lo más pronto posible, ¿no? En realidad, digamos, efectivamente, si uno lo mira desde la fría retórica de los números, parecen ser bastante auspiciosos. Ahora, evidentemente, faltan mecanismos de redistribución y sobre todo no hay ninguna clase de solidaridad ni de empatía social de parte de estos sectores más concentrados. Un miembro anónimo del equipo económico comentaba ayer que había que tener mucho cuidado con el porvenir porque en la continuidad de este proceso de mejora sustancial de la macro, y con este hundimiento constante de la capacidad de compra de los salarios, de los ingresos de aquellos que perciben algún tipo de subsidio o de auxilio estatal, podríamos llevarnos a la sorpresa de tener que esperar 20 años de macrismo. Bueno. Por eso, no digo por el hundimiento, las condiciones que de alguna manera justificarían o de alguna manera legitimarían el ataque sobre las convenciones de trabajo, sobre lo que tiene que ver con los derechos en términos de despido y demás, y que efectivamente en esa situación, porque en realidad pasa esto, ¿no? Digamos, si no hay posibilidades de contener, de desvincular los precios del mercado interno del mercado internacional, la única manera de poder seguir retrasados, por supuesto, tratando de mejorar o de evitar que la caída sea mayor, es a través del incremento de los subsidios, de los auxilios y de las paritarias y los niveles salariales, pero esto a la vez se va espiralizando y va generando un riesgo de hiper que realmente ya tenemos una larga experiencia en estos países. Sí, y que está latente además. La realidad es que uno lo que percibe también es que cada vez que suceden estos procesos vuelven a sacar del baúl de los recuerdos los fantasmas de, como bien decías, de la reforma laboral, ¿no? Yo hago un poquito de ejercicio de memoria reciente y recuerdo cuando en el medio del contexto de crisis del 2017 y 2018, desde estos mismos sectores habían salido a impulsar una reforma laboral precarizadora, ¿no? En aquel momento decíamos, ¿no? cuando dábamos algunas jornadas de sensibilización y de concientización que proponían soluciones que decían que eran novedosas, pero que tenían olor a noventosas, ¿no? Porque realmente traían viejas figuras de flexibilización que han fracasado en el mundo y que nuevamente ahora vuelven a querer instalar, como por ejemplo el año pasado, en el medio de lo que fue la tercera ola del COVID y frente a la evidente situación de complejidad económica y laboral que estamos viviendo, volvieron a instalar la idea, que hoy tiene incluso estado parlamentario, el proyecto de eliminación de las indemnizaciones por despido, ¿no? O estos proyectos de que los trabajadores vayan de alguna manera haciendo su propia cajita para el momento del despido. Pagándose efectivamente el seguro, una especie de seguro de desempleo para sostener una eventual indemnización, que en realidad no es indemnización. Entonces uno ve que vuelven a recrear esas viejas historias que implican necesariamente pérdida de derechos, con un análisis muy liviano de las cuestiones, pero que están instaladas. Y ¿sabes qué es lo peor? A mí lo que me sorprende, ayer a última hora estuve dando una charla en un colegio secundario de adultos, ¿no? Tratando de hablar un poco de las problemáticas que se le plantean a los jóvenes cuando tienen que enfrentar la búsqueda de un primer empleo, cuáles son las condiciones. Vos sabés que los índices de desocupación en el sector juvenil se duplican los que existen respecto de los otros segmentos etarios. Entonces, y además hay mayor precariedad, con lo cual contarles de qué herramientas se trata, hacer un poquito de historia, ¿no? Un poquito de reflexión de cómo llegamos a tener los derechos que tenemos hoy, qué hubo en el medio, qué pasó en la historia y cómo llegamos a la actualidad. Y lo que veo es que a muchos jóvenes se les ha instalado esta cosa de la idea de que las soluciones salen por el lado del mercado. Y uno por eso encuentra estos fenómenos como Milei, estos fenómenos reaccionarios, que encuentran cantidad de adeptos en un sector juvenil que habitualmente les era renuente. Digo, eran sectores en los cuales habitualmente tallaban más profundamente en otras franjas etarias. Sin embargo, hoy hay muchos jóvenes
que parecería que han comprado ese discurso. Y eso me parece que es lo que nos tiene que preocupar dentro de nuestro espacio político, nacional, popular, muy cercano a ideales, porque me parece que ahí es donde tenemos que trabajar profundamente, volver a enamorar a esos sectores con una lógica de solidaridad, de un pensamiento colectivo y una búsqueda de soluciones que no van por el lado del mercado, sin renegar del mercado también, ¿no? Digo, porque uno tampoco hay que ser ingenuo, pero sí pensando en soluciones que tiendan a la justicia social, que piensen en la redistribución, en cómo resolver la puja distributiva que existe y que es natural e inherente al capitalismo, pero con justicia social. Entonces me parece que ahí es donde me parece que tenemos que trabajar profundamente. Raúl, vamos a ir a una breve pausa y vamos Dale. a continuar, que ya está con nosotros aquí Antonio Domínguez. Ah, me dicen acá que siga todavía. Bueno, entonces vamos a seguir. Y aquí tenemos un problema con la denominada generación Z, ¿no? Que en realidad, si uno toma cómo fue el proceso de construcción política de las bases sociales del kirchnerismo, en la primera y en la segunda década de este siglo XXI, vemos que de alguna manera lo que se consiguió fue aglutinar las expectativas de estos sectores, que eran de los más marginados, por cierto, también, y también de la otra generación, de la Y, digamos, que era un poco anterior y que por distintas razones no se había vinculado plenamente a la política, tal vez por decepción, por el fenómeno del 2001 y el que se vayan todos y demás. Y ahora asistimos a un fenómeno que es muy particular, y es que no solo el partido o la coalición popular ha perdido a los jóvenes, sino que lo han perdido las dos coaliciones mayoritarias, ¿no? Y entre los 4 millones de votos que ha perdido el Frente de Todos de una elección a otra, y los entre 600 y 800 mil votos que ha perdido Juntos por el Cambio, ahí tenemos cerca de casi 5 millones de votos. Y esos 5 millones de votos encuentran de alguna manera amparo en un discurso antisistema, que es totalmente incoherente, que no tiene lógica alguna, pero que efectivamente engancha por el lado de la bronca, por el lado de... Y sobre todo, hay una cosa que me preocupa, que es el hecho de que no veo esfuerzo de parte de la dirigencia por tratar de interpelar a estos sectores, de ver qué piensan, cómo razonan. Recordemos que es una generación que ha nacido en la era digital y que efectivamente habla y se maneja con códigos muy diferentes a los de una dirigencia política que excede en promedio largamente los 50 años. Sí, efectivamente. Creo que ese es el desafío que tenemos por delante, porque la realidad es que en este mundo de redes sociales, de hipercomunicación, en los cuales hay que tratar de transmitir el mensaje en una placa, porque la realidad es que a veces poder llegar con un pensamiento abstracto, de alguna forma más profunda, se complejiza, porque todo tiene que ser visto, todo tiene que estar a un clic y a una mirada. Me parece que en ese lugar es donde estos fenómenos, que yo califico casi como un rockstar, digo, este personaje, por citarlo a Milei, se comporta como un rockstar, logra llegar desde ese lugar con un discurso sencillo. Pero mira, Raúl, que hay un dato muy interesante de esta semana, mejor dicho, de este mes. Milei dejó de crecer, es como que alcanzó el límite respecto de ese universo en disponibilidad. La segunda cuestión es que acaba de cerrar un acuerdo con el hijo del dictador Bussi. Antonio Domingo Bussi, razón por la cual estos acuerdos con la casta política, como él la denomina, efectivamente pueden llegar a jugarle en contra. Para su armado político necesariamente va a tener que poner los pies en el barro, y este discurso anticasta va a tener, salvo que el discurso anticasta se entroque con aquel discurso antipolítica de la dictadura, ¿no? Y de hecho la composición de su lista autorizaría a sospechar que va por ahí. Sí, en cualquier caso es preocupante, ¿no? Yo entiendo la lógica de que tocó un techo en donde él podía tallar con su relato original y que lo tiene que ir matizando si tiene expectativas sí, pero son 4 millones de votos. Pero no es menor, y como bien vos decías, nos preocupa y nos tiene que ocupar además poder llegar a ese porcentaje de la población tan importante que no ha encontrado un lugar en el cual depositar sus expectativas. Efectivamente, yo creo que se traduce aquello del 2001, del que se vayan todos. Hoy se ha manifestado de esta forma y me parece que tenemos responsabilidad, los que alguna responsabilidad política tenemos y alguna voluntad tenemos de volver a convocarlos, a interpelarlos desde algún lugar
Obviamente, cada espacio político lo hará desde su lugar, porque creo que hay que transformar ese discurso de odio, que es el que los ha en algún momento, y que ha traducido esa bronca contra el Estado y contra la política en general, hay que canalizarlo en algo positivo, porque realmente si no lo que se viene por delante es muy preocupante. Tenemos un desafío enorme, la realidad de estos 6 años y pico, en los cuales han ocurrido desde los 4 años de macrismo, los 2 años de pandemia, esta guerra que nos genera incertidumbre a nivel global, bueno, nos plantean enormes desafíos. Y no tengo dudas de que si no logramos darle continuidad a un gobierno del espacio en el cual militamos, del espacio nacional y popular, creo que lo que se viene por delante puede ser trágico, porque la capacidad de destrucción que tiene la derecha cuando asume el control del gobierno, bueno, es enorme. Lo que pasa es que en el 2001, pese al discurso de que se vayan todos, vemos que hubo dentro de la dirigencia política una especie de decisión que permitió encontrar la solución al interior del propio espacio de la política. Y ahora, a diferencia de esto, lo que encontramos es que la solución viene de afuera y con una negación, con una crítica despiadada respecto de la política. Ahora sí, vamos a la pausa y seguimos enseguida aquí en Pensando en la Argentina. Las Malvinas son mucho más que unas islas. Son lo que sentimos por ellas. Son marcas en la piel. Son soberanía y pueblo. Son historia viva. Son barrio y escuela. Son esa remera que te infla el pecho. Son quienes pusieron el cuerpo. Pero sobre todo, son nuestras. Las Malvinas son argentinas y argentinos. En Banco Nación sabemos que durante años renegamos diciéndoles: apague el celular, por favor. Disculpe, señorita, no se puede usar el celular. Con el celular afuera, ¿puede ser? Ahora que tienen BNA+, queremos que usen sus celulares. Transfieran a la que pagó y dijo: después dividimos. Carguen la SUBE y metan combinación tren, bondi, tren. Pónganse alias graciosos, porque ahora pueden usarlo en cualquier lugar. Perdón. Eso sí. Dentro del banco no, por favor. Gracias. Bajate la app BNA+. Podés manejar tus cuentas desde una app. Es fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. Las Malvinas son mucho más que unas islas. Son lo que sentimos por ellas. Son marcas en la piel. Son soberanía y pueblo. Son historia viva. Son barrio y escuela. Son esa remera que te infla el pecho. Son quienes pusieron el cuerpo. Pero sobre todo, son nuestras. Las Malvinas son argentinas y argentinos. Seguimos aquí Pensando la Argentina. Ya estamos con Antonio Domínguez. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal, Raúl? Problema de transporte. Sí, descubrí finalmente qué es lo que tienen las callecitas de Buenos Aires. Arbolitos, porque yo pasaba por acá y no había más que oferta de dólares clandestinos. Tienen bicisendas, volquetes, compañeros de la economía informal. Bueno, veníamos hablando con Raúl en general del panorama político, y me parece que es hora ya de vincularlo con la especialidad de Raúl, puntualmente, Claro. que es el tema laboral. Claro, sí. Bueno, gracias por estar acá, Raúl, con nosotros. Analizando un poco los discursos de nuestra Argentina contemporánea y sobre todo de la clase dirigente empresarial, uno empieza a encontrar cierta esquizofrenia entre el discurso y la realidad sociopolítica, ¿no? Perón creo que fue muy gráfico con esa elocuencia que tenía cuando les decía: muchachos, tenemos que repartir un poco más las bolitas porque si no juegan ustedes solos, ¿no? Entonces, viendo que el mercado interno se derrumbó como se derrumbó,
siendo que históricamente el PBI argentino un 70% aproximadamente corresponde al mercado interno, consumo mercado interno. Y estando en niveles que no hay ventas prácticamente. Que el discurso de la clase dirigente empresarial, donde el grueso son pymes, que básicamente dependen del mercado interno, siga pidiendo que se reduzca aún más la capacidad de consumo, es esquizofrénico. ¿Cómo se entiende esto, Raúl? Bueno, es casi pegarse un tiro en los pies, ¿no? Porque Verdaderamente. la verdad es que vos hiciste el análisis de cuánto es el impacto del mercado interno, del consumo del mercado interno respecto de la producción, y la verdad es que uno no imagina de qué forma se puede reactivar la economía, de poder generar más riqueza si los trabajadores, que son los principales consumidores de productos, no tienen capacidad de compra, ¿no? La verdad que igual es parte de la tradición también que tenemos, ¿no? De esta contradicción permanente en términos de qué forma resolvemos las crisis. Históricamente aparecen estos discursos en los cuales aparece desde la retracción del salario, las reformas laborales que reducen derechos, cuando en realidad cuando uno percibe que hay grandes problemáticas en el mundo del trabajo que siguen sin resolverse, ¿no? Digo, analizar esto del tema de reducir el salario, cuando tenemos un 50% del empleo privado en la informalidad con trabajadores que no tienen acceso a la seguridad social, la verdad que me parece que te debería llamar a la reflexión al empresariado, ¿no? Y cuando además se han generado una enorme cantidad de herramientas, se lanzó en el día de ayer o antes de ayer desde el Ministerio de Trabajo Nacional una herramienta vinculada al fomentar empleo, vinculada justamente a acompañar el proceso de incorporación de trabajadores que están en la informalidad o que están desocupados al mercado formal de trabajo, con un acompañamiento del Estado sosteniendo esos salarios, apuntando efectivamente al sector PYME, que es el generador de más del 70% del trabajo argentino. Entonces, viendo estas contradicciones, la verdad que nos deberían llamar a la reflexión, y creo que debería llamar a la reflexión del sector empresario, que en términos generales siempre suele reclamar medidas de retracción del salario, retracción de derechos, cuando en realidad eso claramente atenta contra sus propios intereses, ¿no? Como bien decías, la verdad que es esquizofrénico. Ahora, la explicación y es difícil de encontrar, ¿no? Porque la verdad que por un lado, cuando uno habla con algunos empresarios, percibe un nivel de compromiso social, pero después cuando se da en las instancias de toma de decisiones, ve que se transitan otros caminos. También creo yo que el sector empresario está demasiado atomizado. Digo, el sector PYME, creo que hay más confederaciones y cámaras empresarias PYME que empresas, más o menos. Y eso me parece que atenta contra un real nivel de representación del sector PYME que pueda abordar la toma de decisiones en forma cohesionada. Y eso creo que genera determinadas situaciones que no favorecen a la búsqueda de una solución concreta. Pero claro, lo que pasa es que me parece que cuando hablamos de empresariado, no sé si corresponde hacerlo de este modo por las diferencias en cuanto a los mercados, al compromiso, a la capacidad financiera y productiva. Hay un discurso que está circulando a nivel internacional que es que sobre el 25% de la población del planeta, y que de alguna manera hay que darle respuesta a esto. La respuesta que parecen que hay que darle a las élites es el exterminio, ¿no? A través del hambre, de las enfermedades, de las pestes. Malthusiano, ¿no? La teoría Absolutamente malthusiano. Y yo creo que el problema es que lamentablemente no blanqueamos los términos concretos del debate. Por esta razón es que encontramos que aquellos que van a ser víctimas del ajuste terminan apoyando discursos que son aquellos que lo están llevando a la catástrofe. El síndrome de Estocolmo. Sí, es tremendo. A ver, lo he vivido en mi paso por la función pública en el área de trabajo justamente. Por ejemplo, circunstancias en las cuales habíamos hace algunos años hecho inspecciones en el sector de la cosecha de cebolla, en el sur de la provincia de Buenos Aires, en búsqueda de la regularización de trabajadores y trabajadoras de la cosecha. Hablamos de trabajadores golondrín en condiciones realmente lamentables, que cuando llegaba el Estado a asistirlos para lograr la regularización de las situaciones de empleo, participaban, en aquella oportunidad participaron incluso de la quema de vehículos oficiales, porque creían que en realidad el Estado venía a sacarles el trabajo. Entonces uno percibe esto, lo ¿no? que pasa es que el Estado llega cada tanto y la explotación directa se da todos los días. Sí, efectivamente, y también se da este fenómeno de descreimiento en general
del Estado, un poco lo que yo te contaba ayer cuando estuve en este colegio dando clases, dando una clase vinculada al mundo del trabajo, en la cual los chicos planteaban una desazón, un descontento respecto de la incapacidad del Estado para atender situaciones concretas, que a veces quedan en el mundo de los ideales o de las normas, pero que después en lo concreto no se materializa una respuesta y una solución. Sí, es llamativo, ¿no? Porque ya hay que empezar, creo, a preguntarse si no estamos sufriendo las consecuencias de ya 60 años de manipulación cultural, de neoliberalismo cultural, ¿no? Porque si hablamos por un lado de la esquizofrenia empresarial, de pretender aumentar su rentabilidad, disminuyendo el consumo de lo que venden, y por otro lado hablamos que los empleados padecen el síndrome de Estocolmo y piensan en función del discurso de la contraparte, hay algo acá que no se entiende, y evidentemente tiene que ser una cuestión cultural, porque va en contra, como usted decía recién, Raúl, tirándose tiros en los pies, en contra de los propios intereses de clase, aunque no me gusta hablar demasiado en términos de clase, porque es una comunidad organizada, o por lo menos debiera ser eso, es lo que está pasando, ¿no? Bueno, pero me parece que acá hay un tema, que lo hablamos varias veces, que es el hecho de que este gobierno puntualmente no definió una utopía. Entonces, el hecho de trabajar constantemente contra la coyuntura, que puede ser la urgencia habida cuenta de la herencia que se recibió, no es el mecanismo, no es la estrategia o no es atractivo para generar empatía y compromiso en la sociedad. Es decir, a la sociedad le podés exigir sacrificios siempre y cuando le estés planteando que ese sacrificio tiene una finalidad. Pero cuando vos decís, bueno, se recaudaron esta cantidad excepcional de dólares y se fueron por la canaleta para que los privados pudieran pagar sus deudas a la mitad de su cotización al mercado libre, que están adelantando importaciones que quién sabe no se realizan nunca, que siguen ingresando divisas de una manera muy significativa y el Banco Central las continúa derivando de este modo en lugar de generar algún tipo de colchón o reserva para afrontar los compromisos con el Fondo Monetario y también todo lo que tiene que ver con la deuda interna y el relanzamiento económico para tratar de impulsar la redistribución. Ahí encontrás un problema porque en definitiva, desde los ojos del que es víctima de la situación, no puede percibir la diferencia. Era pobre con Macri y es más pobre con Alberto Fernández, no porque el gobierno se lo haya propuesto, sino simplemente por cómo se dieron las condiciones y porque en realidad no hubo una política activa para tratar de torcer ese rumbo. Sí, tal vez lo que sea necesario definir son cuáles son el núcleo de objetivos estratégicos que construyan esa épica. Esa épica. Me parece que es un debate que tal vez se esté dando en este momento uno cuando percibe algunas discusiones que a veces se dan públicamente, que a lo mejor a uno le gustaría que se den no es lo más reservadamente. Claro. Digo, para ser honesto, uno pretendería que algunas discusiones sean reservadas en el ámbito de esta coalición de gobierno para definir cuál es la construcción de esa épica y esos objetivos estratégicos a través de los cuales se va a encolumnar el gobierno y se va a encolumnar en definitiva la sociedad si entiende que esos objetivos, 5, 6, 10, los que se determinen, son los que los convocan a eventualmente hacer un sacrificio en el hoy pensando en ese bienestar de mañana. Me parece que desde ese lugar tal vez todavía estamos transitando ese camino, nos falta concluirlo y uno esperaría que sea en condiciones más pacíficas, ¿no? Más pacíficas, porque que además que permitan de alguna manera armarte en relación al desafío electoral del año próximo. Ya no nos queda tiempo, claro. ¿no? Ya no nos queda tiempo. Sí, yo entiendo que eso que está planteando Alberto y que vos reflejabas recién, Raúl, es así. O sea, no está habiendo un nuevo paradigma, un contraparadigma, y me da la impresión que al no existir más, a no ser viables más las vías de financiamiento tradicionales del mercado interno argentino, que supo construir Perón. O sea, ya no hay más posibilidad de recurrir a más emisión, porque estamos bordeando la hiper. Ya no hay más de endeudamiento comercial externo, porque no estamos pagando ni los intereses. Ya no hay más viabilidad de endeudamiento público, con organismos públicos extranjeros, porque tampoco estamos pagando ni los intereses. Entonces las vías tradicionales en las que se mantuvo bien o mal, artificialmente o a veces genuinamente,
el mercado interno no están más disponibles. Y como que no hay creatividad política para crear un nuevo paradigma que no pretenda continuar con un estado de situación que hoy no es financiable, me da la impresión. Entonces está faltando ese paradigma. Y curiosamente en época de pandemia, ¿no? Del retorno del Estado, de comprobar la imperiosa necesidad en cuestiones decisivas de planificación, sea sanitaria, económica, del Estado, ¿no? Que no se haya potenciado, aprovechado esta coyuntura cultural de la pandemia y el socorro del Estado a su población para lograr crear un nuevo paradigma que nos saque de este estado de situación, ¿no? En relación con esto, mira, yo le quería preguntar a Raúl, ya que se instala desde hace tiempo la idea de que hay que convertir los planes sociales en trabajo, y esto parece complicado, Sí. ¿no? Y creo, en realidad si fuera tan fácil posiblemente ya se hubiera podido implementar. Sí. El tema es, ¿realmente este tipo de propuesta tiene visos de realización o simplemente es una consigna para salir del paso? No, a ver, uno quisiera que no sea una consigna y me parece que algunas de las medidas que se empezaron a adoptar, Ujú. que en realidad lo que se ha ido es tomando alguna herramienta que en algún momento se había aplicado a lo largo de los últimos 20 años, pero aplicados específicamente a ese nudo tan dramático, si se quiere, que es de trabajadores y trabajadoras de la economía social, que eventualmente les cuesta muchísimo insertarse en el mercado de trabajo formal por Sí. distintas razones, porque también yo en esto creo que el plan social no es que son personas que no trabajan, creo que son personas que trabajan en la economía informal. Creo que es casi residual la cantidad de personas que solo viven del plan social, Claro. sino que realizan una economía de subsistencia, y en ese sentido comparto la mirada de algunos compañeros que lo llaman de salario social complementario. Se complementa los Claro, ingresos exacto. de trabajadores o trabajadoras que obviamente no les alcanza con Pero lo- son trabajadores que podrían incorporarse a un empleo formal porque, a ver, 3 generaciones a lo mejor de planes sociales combinados con este trabajo en la informalidad genera los recursos humanos apropiados como para un trabajo en blanco con un horario determinado, No, con ciertos requisitos. evidentemente el proceso de destrucción tan sostenido en el tiempo genera que existen algunas limitaciones para que esto se resuelva de la noche a la mañana. Claro, El claro. proceso de reinserción de trabajadores y trabajadoras que han estado en esta situación durante un periodo prolongado, que a lo mejor hay 2 o 3 generaciones que sucesivamente, de padres e hijos e incluso abuelos, que han pasado por la situación de no haber visto a un familiar directo con un trabajo formal, con acceso a la seguridad social, con obra social y demás, Ujú. bueno, obviamente genera una pérdida de expectativas y una pérdida de capacidades. Por eso el proceso que yo planteo de aplicación de distintas herramientas, algunas se han empezado a aplicar, imagino que habrán escuchado hablar del programa Potenciar, que tiene Sí, que sí, ver claro, con claro. no solo con inyectar dinero en el bolsillo de estos trabajadores y trabajadoras, sino con la obligación a la par de formarse en mejorar capacidades para insertarse en el mercado de trabajo. Ahora esto se ha enlazado con el fomentar empleo, que fomenta justamente, y valga la redundancia, la incorporación de esos trabajadores que están siendo capacitados o que han sido capacitados dentro del mercado formal, asistiendo a la empresa, pagando parte de ese salario. Me parece que es un proceso que va a llevar efectivamente un tiempo, que no podemos esperar resultados inmediatos, a pesar de que también es cierto y justo decir, estamos teniendo niveles de desocupación de niveles anteriores a la pandemia. Sí. Digo, el índice de desocupación está en alrededor de 7 puntos, y este es un nivel que es mejor que el que dejó Macri cuando se fue en diciembre, que estaba en casi 9 puntos, y que había llegado ese mismo año, ese 2019, a más de 10 puntos de desocupación, con lo cual parecería que hay una tendencia. Otra cosa es hablar de empleo de calidad, Claro. ¿sí? Ahí Sí, sí. tenemos que seguir trabajando, a pesar de que también el índice de informalidad se redujo un par de puntos. Nosotros tuvimos un proceso de formalización del empleo del 2003 al 2011 o 12 muy fuerte, que después cayó en un estancamiento, si se quiere, un amesetamiento con algunos picos, que subía, bajaba, subía, bajaba. Ahora se redujo un par de puntos. Hablar de estos números frente a quien tiene un trabajo en la informalidad casi que nos No, da pero vergüenza, Raúl, pero yo- uno tiene que Pero es que pensar... acá hubo un problema, me parece, y es que
no se blanqueó ante la sociedad la magnitud de la catástrofe que había generado el macrismo. Sí. Y ahora, recuperando los niveles de empleo, de producción y demás previo a la pandemia, no alcanza. Sí. Y no alcanza porque el caos se había instalado ahí. Sí, Es sí. decir, no es que venimos de una situación normal y que nos tocó la pandemia. Nos tocó el macrismo Sí, y sí. sobre eso la pandemia. Sí, la sociedad creo que se quedó mucho más con el abrazo del actual presidente al presidente anterior Sí. para asumir el mando, que con una crítica profunda al estado de devastación o de tierra arrasada que algunos compañeros dijeron en que había dejado el macrismo a la nación, ¿no? Así Ahora, es. me hago una pregunta, Raúl, por ahí que es tu especialidad, nos podés evacuar al respecto la duda. El modelo en curso actual que está imponiendo el Fondo Monetario parece bastante claro, o sea, no está demasiado preocupado por el mercado interno, por recomponer salarios, consumo, en fin, sino por tratar de exportar todo lo posible y que se recaude en la balanza comercial la mayor cantidad de dólares. Entonces mi pregunta es, ¿cómo los focos más dinámicos van a ser aquellos internacionalmente más competitivos? O sea, alguna economía regional, sobre todo por el trabajo, enorme trabajo que está haciendo el actual embajador argentino en Brasil, ¿no? Daniel Scioli colocando varias economías regionales y con presencia activa de los gobernadores Bueno, en la el mercado feria destino. de esta semana Por allí en eso. Sao Paulo fue un ejemplo. Y lo otro, bueno, obviamente el grado que se le incorpore de valor a nuestros recursos naturales estratégicos, ¿no? Vaca muerta, el litio. Ahora, como la desaparición del mercado interno, el abrupto colapso del mercado interno dejó grandes bolsones de pobreza y desocupación en los lugares donde no está hoy el modelo del Fondo Monetario, ¿en qué medida hay un plan nacional o una bolsa de trabajo que permita la relocalización, por ejemplo, de amplios sectores empobrecidos de la provincia de Buenos Aires hacia esas y programas de apoyo, ¿no? De capacitación y apoyo, ¿no? Bueno, este programa que se lanzó esta semana incluye, inclusive, la capacitación de trabajadores y trabajadoras que están en esta situación de dificultades de inserción, con una asistencia económica, además de la formación, una asistencia económica, y además no requiere nada más que inscribirse en una plataforma, que lo pueden hacer en las agencias territoriales del Ministerio de Trabajo o en las oficinas de empleo municipal, con lo cual se da una situación de cercanía Claro. para el trabajador, para que no tengan que ir a buscar a 200 o 300 kilómetros. Vos recién hablabas de la provincia de Buenos Aires y la experiencia que he tenido en 8 años de gestión en la provincia te habla que que en esa enorme extensión territorial que tiene, 135 distritos, pensar que a veces un trabajador para acceder al Estado tiene que trasladarse 100, 150 Claro. o 200 kilómetros, en realidad es condenarlo a no estar cerca del Estado. Tal cual. Entonces, la posibilidad de hacerlo a través de las agencias municipales de empleo o las agencias territoriales del Ministerio de Trabajo, inscribirse y acceder a estos programas, que, repito, es una amplia batería de medidas que incluyen desde el incentivo a la contratación formal hasta el acceso a una capacitación con una asistencia económica, me parece que van en el sentido que vos planteás. Digo, ¿cómo llegamos al que menos posibilidades tiene para darle herramientas que lo permiten insertarse en este mundo del trabajo, aparte con las problemáticas que tiene nuestro país en particular, que son, bueno, ya la hemos estado discutiendo todo el programa y las seguiremos discutiendo, pero además en un contexto global en el cual el mundo del trabajo se encuentra en crisis, no por la pandemia, no por la guerra, sino desde hace unos cuantos años. Así es. El otro día estaba escribiendo un artículo y leí, buscaba antecedentes y demás, y la Organización Internacional del Trabajo en el 2012, hace 10 años, decía que para mantener los niveles de empleo en un nivel sustentable, había que generar, en aquel entonces, 2012, 600 millones de puestos de trabajo. Evidentemente estamos muy lejos de haberlo obtenido, ya no como país, sino como mundo, en un proceso en el cual además la tecnificación, el impacto de las nuevas tecnologías, en realidad lo que hacen es sustituir la mano de obra humana por las máquinas y nos plantean enormes dilemas, hasta morales y éticos, sobre de qué forma redistribuimos el empleo en este contexto, ¿no? Y obviamente los más afectados siempre son los países periféricos, ¿no? Lo que pasa es que lo llamativo de esto es que uno ve este tipo de problemáticas, de cuello de botella, y ve que están anticipados en la obra de Marx, de Saint-Simon y demás, cuando nos hablan de la gran industria capitalista, ¿no? Que lo que era el avance tecnológico, que tendría que haber venido a beneficiar
y a liberar al ser humano, en lugar de eso lo reemplazó, al aplicarse esta lógica de mercado brutal, sin ningún tipo de consideración, y en la medida en que se va desarrollando el tiempo, somos cada vez mayor cantidad de habitantes sobre el planeta, y evidentemente el planeta no alcanza para todos, desde esta lógica. Claro. Entonces lo que tenemos que hacer es, o cambiamos la lógica, o aceptamos la estrategia malthusiana de exterminio. Sí, sí, yo creo que un poco el ejemplo, el modelo puede ser nuestro vecino y socio estratégico Brasil, ¿no? Brasil recién supera a la economía argentina, riqueza comparada en PBI, a mediados de los 60. O sea, hasta mediados de los 60 Argentina había sido más rica, más poderosa económicamente, desarrollada en los índices de desarrollo, educación y demás que Brasil. Bueno, Brasil tuvo una dictadura feroz, más prolongada que la nuestra, pero nacionalista. Nacionalista. Y hoy en día todavía resiste, está intentando volver ahora a terminar con eso, pero todavía Petrobras es pública. La principal empresa de toda Sudamérica, y por supuesto la principal empresa energética petrolífera de Brasil, es pública. Y Petrobras fue la gran responsable de que de hace 2 décadas Brasil tenga superávit de balanza comercial de más de 50.000 millones de dólares por año, por lo cual la paridad real-dólar no se mueve, no se mueve. Entonces también nuestra clase dirigente no supo tener, me parece, en grandes rasgos, salvo excepciones que siempre hablamos contigo, pero Néstor Kirchner, el nacionalismo para defender el trabajo nacional y agregarle valor a sus recursos naturales estratégicos. Porque nosotros ya éramos superiores a la riqueza brasileña cuando solamente éramos el granero del mundo. Estamos hablando de mediados de los 60. ¿Cómo puede ser que ahora, habiendo surgido el fenómeno de la soja por el crecimiento chino, el milagro de vaca muerta, el litio, el doble de las millas de plataforma subcontinental que nos dio las Naciones Unidas ahora, los acuíferos, ¿cómo puede ser que con recursos naturales cada vez más estratégicos desde el punto de vista global, nosotros estemos con un 50% de pobreza, hipotecados por varias generaciones, mientras que nuestros vecinos que estaban tan atrás, por ser coherentes a pesar de diferentes gobiernos desde el punto de vista del nacionalismo, sean lo que son? Entonces se puede ser de otra manera. Hay que analizar qué pasó con nuestra clase dirigente local, salvo las excepciones que estamos nombrando. Bueno, pero ahí podríamos hacer todo un desarrollo histórico para explicar que esa grieta y que además esa ausencia de sentimiento nacional por parte de una dirigencia que desde los tiempos de la Revolución de Mayo, e incluso antes, absolutamente, hacía su negocio a partir de los privilegios que le daba su condición de ser la élite asociada con la conducción metropolitana, llegó a generar un proceso de desprecio y exclusión de la sociedad y a ver al territorio exclusivamente como un espacio de acumulación personal. Por eso vemos la gran cantidad de empresarios argentinos radicados en Uruguay. ¿No? Y que luego vienen y hacen sus negocios acá. Pero no quieren pagar no impuestos. No tienen ningún tipo de carga impositiva diferenciada. Entonces, digamos, este tipo de impunidad natural y el hecho de considerar que los gobiernos pasan, pero los negocios quedan, que es cierto por otra parte, nos genera un gran problema, porque vos lo planteás en el término de lo que son las políticas, y acá esto de Lula diciendo, bueno, mejor que ganó Collor de Melo porque así llevó adelante tales cosas, y yo después en el próximo paso, y ahora los ves acercándose nuevamente, y ves que Plan Alto y la diplomacia brasileña tiene una coherencia más allá de dictaduras de gobiernos civiles de un signo del otro. Bueno, efectivamente hay una conciencia nacional que la podemos explicar por muchas cosas. Por ejemplo, porque Brasil estuvo rodeado de otro imperio y no le quedó más remedio de construir a partir de la amenaza y de la confrontación. Pero creo que en realidad el problema es muy grave, porque no vamos a convertirlos mágicamente en nacionalistas. No, creo que hay que lidiar, hay que hacer el pan con la harina que tenemos, ¿no? Claro, y en definitiva, esa falta de sentimiento nacional va a ser a partir de la cual vamos a tener que seguir construyendo el país que queremos. Digo, y con la verdadera grieta creo que pasa por ahí, ¿no? Cuando hablamos de grieta, esa es la grieta más profunda e histórica. Bueno, hay un tema que a mí me interesa que nos des tu opinión, porque se nos va yendo el programa,
Que, a ver, el ministro Guzmán, de alguna manera, plantea su confianza de que la economía se va a recuperar y así va a ir generando nuevos empleos y de esa manera se va a ir incrementando el sector formal. Del otro lado, Pérsico, los sectores que trabajan a partir de los movimientos sociales, plantean el tema de la economía popular frente a esto. ¿Pueden combinarse estos dos modelos? ¿Vos pensás que en realidad, habida cuenta de ese tipo de recursos humanos que describíamos antes, no es tal vez una solución, digamos, ejecutiva, efectiva, apostar a esta economía popular, más que a esperar que el mercado se vaya recomponiendo y que esos recursos humanos vayan consiguiendo la experticia y la formación indispensable? Pero no tengo dudas, pensar que el mercado mágicamente va a resolver es condenar a la miseria hasta que el mercado se reactive. Exacto. A una enorme cantidad de... Si no, o sea, no podemos pensar que los problemas se resuelven con la teoría del derrame. Digo, me parece que No, obviamente, ya quedó claro. quedó claro que eso no resuelve los problemas del empleo. Sí es cierto que tampoco podemos generar empleo sin crecimiento, ¿no? Podemos dar contención social, sí, Sí. pero el empleo genuino se genera desde el crecimiento, pero tiene que ser un crecimiento con desarrollo, y por eso es que tenemos que pensar medidas, algunas de las cuales hemos estado hablando en el programa, y algunas otras que van a ir surgiendo, que permitan que estos sectores que hoy están postergados e insertos en la economía popular sean aquella matriz en la cual se apoye este empleo genuino que va a ir surgiendo, pero con un Estado inyectando divisas en el mercado de trabajo para que se vayan incorporando. El gran dilema son las transiciones, me parece que ahí es donde hay que trabajar fuertemente, si no somos esclavos de la macroeconomía y de algo que puede llegar o no, pero que en el medio va a haber un montón de compatriotas que van a quedar en el camino. Y de la ausencia de aquello que planteaba recién Antonio, ¿no? De un proyecto compartido de país que pueda tener, digamos, algunos matices, pero que en las líneas generales no existe. Sí, yo creo que es hora de replantearse ante esta crisis profunda, casi inédita, en la sociedad argentina, esto no lo hemos visto nunca. De nuevo el ejemplo de Brasil. Como vos decías bien, Alberto, Itamaraty siempre fue coherente. Entonces, si bien se puede presumir que el actual gobierno de Brasil fue en gran medida colocado, ayudado por Estados Unidos, ahora que llegó una bisagra, una divisoria de aguas con el tema de la guerra en Europa, Itamaraty le aconsejó a su presidente, no, de ninguna manera, ¿cómo vamos a votar en contra de Rusia? Estamos en los BRICS con ellos, China es nuestro principal cliente, comprador. Entonces hay un comportamiento geopolítico en función de los intereses del trabajo nacional y del pueblo brasileño, no de los empresarios solamente. Se decidió en función de las necesidades prácticas concretas de sostener el desarrollo nacional. Creo que eso es lo que tenemos que empezar a analizar nosotros. Por ejemplo, nosotros, actualmente la Cancillería del gobierno actual decidió que no, que a diferencia de lo que hizo nuestro principal socio estratégico regional, nosotros votamos en contra. Nosotros votamos en contra. Y en realidad, claro, estamos alineados con un 10% de la humanidad nada más, que es lo que representa Estados Unidos, la Unión Europea y algún que otro satélite más. Y Brasil jugó con el 90% de la humanidad, que es India, China, Rusia, el sudeste asiático, casi todo el resto de Sudamérica. Sobre todo Entonces, cuando la gestión de Daniel Scioli en Brasil abrió las puertas para la incorporación de absolutamente. de la Argentina. Se nos va el tiempo y a mí me gustaría preguntarle a Raúl ahí, de cierre y muy brevemente, ¿optimismo o pesimismo de cara al 2023? No, optimismo. La realidad es la marca de fábrica. Es que no puedo haber sido funcionario de la No provincia de Buenos podría ser de Aires otra manera, en la ser gestión de Daniel Scioli, y no podría ser peronista sin Con ser optimista. fe y optimismo. Exactamente. No, obviamente, a ver, uno tiene que ser optimista, digo, Con este país, con ¿no? la vocación que uno tiene además del servicio público, a pesar de las diferencias, de las discusiones que se da dentro de nuestro espacio. Creo que tenemos algunos indicadores que son auspiciosos y creo que se está trabajando para eso. Así que me parece que tenemos un 2023 que está a la vuelta de la esquina, para el cual todavía falta. Tenemos que trabajar para llegar de la mejor manera a ese 2023 y ofrecerle a la ciudadanía una
la posibilidad de que vuelva a confiar en nuestro espacio para otros 4 años más de gobierno, en lo cual podemos plasmar todo aquello para lo cual depositó su confianza en el 2019. Me parece que ese es el desafío, ¿no? Sí. Se nos fue el tiempo. Lamentablemente, Antonio, siempre nos queda corto los bravos. Nos vemos nuevamente la semana que viene y muchas gracias, Raúl, por haber participado. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. No, muy agradable la charla, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, así nos despedimos hasta la semana próxima aquí en Pensando la Argentina. Chao. Marco, uno de los anunciadores que tiene este espectáculo metido en el campo de juego. De los Piojos, con su armónica, a ver si todos podemos acompañar esta versión del himno. Ciro y su Maestro. armónica.